Patricio Meribel ya está con nosotros. Un abrazo, Patricio, a la distancia. ¿Cómo usted se sigue? Un abrazo. Hola Richard, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hace tiempo que no me conectaba con Hechos Ecuador. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente bien, Patricio. Muy bien, excelente. Buenísimo. No, un gusto estar con ustedes nuevamente, preocupado por la situación que se vive en el Ecuador y en toda América Latina, siempre pendiente. Pero bueno, aquí estamos para poder conversar contigo un ratito, mi querido Richard. Y un saludo a toda la gente de Hechos Ecuador y al pueblo ecuatoriano. Patricio, no sé por dónde empezar realmente, si empezar por la geopolítica o empezar por el Ecuador, pero el país está, tú sabes cómo era el país tuvo un poco de dignidad y mucha sed de ser más digno en la última campaña con Luisa González, pero todo se tiró al revés. ¿Cuál es tu análisis? Tú que estás fuera del país, porque a veces como que nos enfrascamos acá y como que no vemos más allá de lo que ustedes pueden analizar en lo internacional. Sí, o sea, es una tristeza lo que pasó, pero yo me acuerdo haber conversado contigo, Richard, antes de las elecciones, Sí. y les dije claramente, disculpa que sea tan autorreferente, pero les dije, la campaña no se va a ganar ni se va a perder con la campaña en sí misma, sino que se va a perder en el control electoral. El gran problema que tiene el Ecuador es la falta de garantías del proceso democrático y por lo tanto les dije, les van a robar las elecciones. Mientras eso no se supere, no iba a ganar Luisa González, no iba a ganar Andrés Arauz. Ya le habían hecho fraude a Andrés Arauz la primera vez como candidato presidencial, se lo hicieron la segunda vez a Luisa González, se lo hicieron por tercera vez a Luisa González. Entonces, ahí entra una responsabilidad, porque si a mí me pegan una vez, vale, puede ser un accidente, pero si me pegan 3 veces, ya es culpa mía porque no tomo los mecanismos del caso. ¿Cuántos vocales, cuántas personas estuvieron revisando mes a mesa? Hubo un conteo paralelo, hubo un exit poll, pero ¿cuántas personas estuvieron ahí en la mesa haciendo un recuento directo de cuántos votos habían? Que es una situación que se pide antes, no después. Entonces, cuando Novoa saca el tema que no se pueden sacar fotografía al voto, ya estaban preparando el fraude. Y todo el mundo sabía que iba a haber un fraude. Entonces, yo, antes de entrar a los temas más profundos de la Revolución Ciudadana, de la izquierda en Ecuador, de la izquierda en América Latina, me pregunto por qué no se toman los mecanismos del caso para evitar el fraude electoral. ¿Por qué no se armó un batallón de personas que vigilaran la votación en Ecuador mesa a mesa? En Chile, todos los partidos políticos tienen derecho a tener un apoderado en la mesa cuando se están contando los votos. ¿Por qué en Ecuador eso no se permite? Nunca lo entendí, nunca lo he entendido. A la gente se la deja fuera de los recintos electorales, no se les permite ingresar, no se les permite ver el voto, no se les permite ver la mesa, y ya ahí perdiste, Richard. O sea, es imposible que una candidata como Luisa González haya sacado menos votos que la elección inmediatamente anterior, que fueron menos de un año. Entonces, hay una ingenuidad permanente en los liderazgos de la Revolución Ciudadana, y déjame decirte, Richard, se puede enojar conmigo, pero mucha gente que a mí me vapuleó, que a mí me dijo cosas, que me criticó por ser crítico, hoy día están en la derecha y yo sigo en la izquierda. Sigo siendo un periodista crítico que trabaja con gente de izquierda en mi país, que apoya a candidaturas presidenciales de izquierda, que estamos vinculados al mundo de la izquierda mundial, pero mucha gente que me tiró piedras por acusar al buró del fracaso, por ser crítico, ya se pasaron a la derecha, pues. Mi ex amigo Fausto Jarrín, con cual no tengo ningún problema, hoy día asesor de Daniel Noboa, y era uno de los que se salieron a tirar piedras cuando yo critiqué a la Revolución Ciudadana. Cierto es. Y critiqué no a la Revolución Ciudadana, critiqué al buró del fracaso. Entonces, primero, partamos por lo más básico. Si tú no tienes un control electoral, jamás vas a ganar una elección ni vas a poder tener transparencia electoral. Eso es lo primero. ¿Ya? Segundo, si no generas un proceso de formación política, de participación política permanente en un partido de cuadros y no de masas, con militantes preparados, no vas a poder tener una opción política ni revolucionaria, ni de izquierda, ni progresista. Porque al final la Revolución Ciudadana terminó transformada en una montonera, terminó transformado en un grupo de personas liderados por una situación muy grave, personas que están en el exilio,
la capacidad de autocrítica. Antes de que me salgan a tirar la piedra a mí, yo les pregunto a los líderes de la Revolución Ciudadana, ¿dónde está la autocrítica? ¿En qué se equivocaron? Porque ya, una cosa es el control electoral, pero ¿en qué se han equivocado tanto que se han ido? Lenín Moreno los traicionó, Eduardo Manga los traicionó, María Fernanda Espinosa los traicionó. No sé si Fausto Jarrín los traicionó o se cambió de bando. Vale, se cambió de bando. Después de ser abogado de Correa y de Jorge Glass. Claro. ¿Ya? O sea, estamos hablando de gente muy cercana. Carlos Vaca los traicionó. Un sinnúmero de asambleístas, ¿para qué voy a entrar en los últimos datos que tira nomás ahora las situaciones que han pasado? La de Yajaira, que a mí me sorprendió bastante, porque parece que en el caso de Yajaira hay hasta un chantaje en contra del marido y una situación muy compleja que le está pasando a Yajaira, una chica que sufrió la pérdida de un ojo en el estallido social en el Ecuador. Entonces, yo pregunto, ¿dónde está el documento político de la Comisión Política del Congreso de la Revolución Ciudadana, del Partido de la Revolución Ciudadana, de los núcleos, de las células, de los provinciales, de los comunales, de la organización? ¿Cuál es la autocrítica frente a las derrotas permanentes de la Revolución Ciudadana, teniendo todo para ganarlo? Porque no podía haber peor gobierno que el de Noboa. Richard, no podía haber peor gobierno. Para nada, así es. Entonces, ya no hay cómo ganarles, pues. Se tiene que refundar todo desde cero, se tiene que tener un partido de cuadros, no una montonera, porque la Revolución Ciudadana en un momento llegó a tener 1 millón de militantes, pero 1 millón de militantes que entraban por cualquier cosa, por la cola y el sándwich, disculpe que se lo diga así, pero al final del día, si tú no tienes un compromiso, convicción política, con formación política, con núcleos, con células, con comunales, con regionales, con organización, como han tenido todos los partidos de izquierda del mundo, ¿cómo vas a enfrentar a una dictadura permanente? Porque ustedes viven una dictadura permanente desde el shock neoliberal de Lenín Moreno. Cuando se implementa un shock, ¿por qué se llama shock? ¿Por qué se llama la doctrina del shock, Richard? Ya. De Naomi Klein, ¿no? La socióloga norteamericana. ¿Por qué habla de la doctrina del shock? Porque el shock lo que provoca es que en tu vida te queda una calamidad tan grande, en la sociedad te queda una calamidad tan grande, que no tienes la capacidad de reaccionar. Cuando Lenín Moreno traiciona la Revolución Ciudadana, la persecución que hubo contra Correa, contra Glass y contra los principales líderes de la Revolución Ciudadana fue brutal. Y ahí empezó un experimento en Ecuador donde la violencia se desató, el narcotráfico, el asesinato en las cárceles, las bandas criminales, la narcodelincuencia, fue tan brutal que hoy día a ustedes nada los impacta. ¿Qué tiene que pasar en Ecuador para que los impacten? Le han puesto bombas, han matado candidatos, han asesinado militantes, son el país más peligroso de América Latina, pasaron de ser el segundo país más seguro a ser el país más peligroso de América Latina, poniéndose por debajo de México y Colombia. Entonces, cuando tú vives una sociedad que vive en shock, no reaccionas, te quitan la capacidad de reaccionar. ¿Dónde están las protestas sociales lideradas por la Revolución Ciudadana? No hay. ¿Dónde están los liderazgos que han puesto denuncias por el secuestro de Jorge Glass? Jorge Glass fue secuestrado. Cada vez que venía una elección presidencial, escondían a Jorge Glass. Nadie hablaba de Jorge Glass, porque parece que era mala idea defenderlo por un tema electoral. Había una cierta tradición interna. Chuta, si el abogado Jorge Glass, Fausto Jarrín, termina trabajando con Daniel Noboa, ¿qué tan infiltrado está el movimiento de la Revolución Ciudadana? Y cuando lo dijimos desde Chile, nos salieron a tirar piedra a nosotros y nos castigaron a nosotros. Entonces, primero no estábamos tan equivocados, Richard, disculpa que sea tan autorreferente, no, pero segundo, estábamos advirtiendo lo que se venía. Y tú lo dijiste en este canal, Patricio, lo dijiste muchas veces. Lo dije muchas veces, hice un video, sí. Correa salió ahí enojado conmigo, pero sí. ¿Qué saca con enojarse conmigo? Si al final los verdaderos amigos, la lealtad se prueba en los críticos, pues, los que te dicen las cosas que te molestan, pues si tú la estás jodiendo, pues Richard, te lo tengo que decir. No te vas a enojar conmigo, tú me vas a decir, Patricio, lo tomo en buena lid. Se le dijo en privado. Pero además, yo no lo critico tanto a Correa, porque Correa también está en una situación de exilio y de persecución y tuvo que negociar con la OTAN y con Bélgica la protección política, y por eso no puede opinar de Rusia, no puede opinar de China, no puede opinar de BRICS. Perdimos un excelente vocero. Correa era un excelente líder de América Latina, pero como lo encerraron en Ecuador, lo encerraron en el tema Ecuador, perdimos un referente geopolítico mundial.
Y además, lo que le hicieron a Jorge Glass, eso se va a tener que estudiar como una de las grandes vulneraciones a los derechos humanos que se ha realizado en el mundo. En el mundo. Lo meten preso con un código penal derogado. Lo dijimos los chilenos. ¿Ah? Sí, El sí, abogado Rubén Jerez y el abogado Hugo Gutiérrez. No sí, fueron señor. ustedes, fuimos nosotros. Disculpen que sea Sí, tan majadero. sí, Dos, lo destituyen en la asamblea, lo destituyen en la asamblea con un golpe de estado parlamentario, cambiando la solicitud del juez para destituirlo cuando pasaran los 90 días de prisión preventiva. Si eso no fuese suficiente, lo mantuvieron bajo esa lógica, secuestrado, 5 años preso. Cuando se le otorga la libertad, porque cumplió condena, ahí hubo toda una discusión si era la primera condena o la segunda condena, ¿te acuerdas? La media sí. prescripción, una discusión muy jurídica, pero cuando se le otorga la libertad, empieza el acecho en contra de Jorge Glass, el acecho, se asila, se asila. El asilo político es un derecho internacional. México le da el salvoconducto y Daniel Noboa le declara la guerra a México y lo secuestra de la Embajada de México. Y hoy día Jorge Glass está condenado, pero puede haber sido secuestrado. O sea, hoy día los mismos odiadores, los periodistas de oposición, que hoy día ya no saben dónde pararse, como Boscan y otros, hablan del Código Penal derogado. ¿A quién fue el primero que se lo escuchaste tú, Richard? No una competencia, pero se dan cuenta que al final del día teníamos toda la razón de lo que estaba pasando en el Ecuador. Claro, ustedes fueron los primeros en decir, tú, Patricio, con los abogados de Chile que defendían a Jorge, por Dios, o sea, se lo dijo, pero como que en el Ecuador la justicia era y es sorda, ciega y muda, no pasó nada. Pero Y tampoco hicieron corrupta. nada los de la Revolución Ciudadana, pues, Nada, nada, nada. Y Patricio. Diana Salazar termina siendo embajadora en Argentina. O sea, ustedes viven en un mundo, yo te digo, una dictadura. Si ustedes no enfrentan esto como una dictadura, Lenin Moreno, Guillermo Lazo, Daniel Noboa, como una narcodictadura, porque además el crimen organizado no para, pues. Si este rollo de Fito, que lo meten preso, que lo liberan, los vínculos que tenía Boscan con el narcotráfico, los vínculos que tenía gente de la Revolución Ciudadana con el narcotráfico, los vínculos que tenía la oposición con el narcotráfico, es una cosa muy grave. Al país lo destruyeron por completo. Entonces, hoy día, ¿desde dónde parte la reconstrucción? La reconstrucción tiene que partir de donde ha partido siempre, de la indignación. Esa indignación hay que transformarla en fuerza política. Esa fuerza política tiene que transformarse en fuerza de protesta de masas. Ese frente de masas tiene que dar paso a la construcción de un partido político de izquierda, de izquierda, con claridad y que sea organizado en las bases. ¿Por qué soy tan majadero en esto? Porque no hay ningún partido de izquierda que haya obtenido el poder y que se haya logrado mantener en el poder sin una estructura de base sólida. Si no tengo una célula, un núcleo, ahí hay una pelea histórica entre socialistas y comunistas que son célula o núcleo, pero es la organización de 4 o 5 personas que se reúnen una vez a la semana para hablar de política. Tienen un núcleo, tienen un nombre, se ponen un nombre. Ese núcleo se junta con otros núcleos y forman un comunal. Manabí, en Manabí hay un comunal, pero que tiene 20 núcleos. Esos 20 núcleos, a su vez, van a un provincial, ya a un regional y así a nivel nacional. Cuando tú tienes una organización de ese tipo, que parte desde el núcleo, desde la célula, que fue lo que inventó Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, no Lenin Moreno, No, en obviamente. Rusia, en la Revolución Rusa, Sí. y le aplica esto del marxismo-leninismo, es una forma de organización, es un método, porque cuando yo tengo ese método, puedo ser un método de resistencia, de gobernanza o de cambio. Pero la revolución ciudadana sigue siendo una montonera donde el que está bien con el líder de turno le regalan un puesto en la asamblea y después pasa la elección, los traiciona y se va a otro bando. Porque no hay nadie que los controle internamente. Pues. ¿Qué, ¿Y quién ha qué pagado falta allí para controlar internamente, Patricio? la, Porque, construc la a ver, construcción de la orgánica? ya, La orgánica institucional es clave, Richard. Si tú no tienes un partido, da lo mismo que sea legal o ilegal. Mira, te pongo un caso. El Partido Comunista Español no existe legalmente porque los españoles en la guerra civil
nunca se conformaron como partido legal porque los perseguían y los mataban, pero sí existían como partido interno. O sea, tú podrías tener un partido socialista del Ecuador, o un partido comunista del Ecuador, o un partido progresista del Ecuador, o el partido de la Revolución Ciudadana, o un movimiento de la Revolución Ciudadana, organizado, como yo te digo, en núcleos, en células, en comunales, en encuentros provinciales, eh, para mantener el control, para darle mayor vigor, para darle organización al movimiento y tener un partido funcional que vaya a las elecciones. Eso se usa, se hace. Pero ustedes no tienen ni lo uno ni lo otro. Tienen un movimiento que se levanta cada 4 años para la elección presidencial y para la asamblea y que a veces elige alcalde o también prefectos. Prefectos que también están dando harto que hablar, porque yo no veo a Marcela Guiñaga, y lo dije, casi me fusilaron cuando lo dije, alineada con la Revolución Ciudadana. No veo al alcalde de Guayaquil alineado con la Revolución Ciudadana. No veo al alcalde de Quito, que tenía acuerdos con la NET, y recibió al embajador de Estados Unidos en Quito, y se lo dije, y lo dije, y me putearon por eso, esa fue la palabra, alineado con la Revolución Ciudadana. Los veo muy cómodos, los veo súper cómodos. El prefecto Manaví lo veo cómodo en el gobierno de Daniel Noboa. Entonces, hoy día tú tienes dos tipos de personas. Tienes los que tienen un cargo de poder, que ganan muy buen dinero en Ecuador, y tienes al pueblo que está sufriendo. Y hay una desconexión brutal entre esa clase política y el pueblo sufriente. El pueblo que sufre el sicariato, que sufre el robo, que sufre las vacunas, que sufre la corrupción judicial, que sufre la corrupción política y la corrupción económica con la clase dirigente. ¿Cómo se corta esa brecha entre uno y otro? A través de la organización. Si no hay una organización de base militante que te proteja y te cuide, no hay nada, por Richard. No hay nada, no hay absolutamente nada. No hay movimiento, no hay partido, no hay opción real de cambio. Claro. Ahora, a ver, en otras palabras, lo que yo tomo de tu mensaje es que hay que organizarse desde el poder popular. Y eso del poder popular significa este momento que hay que tener como visión empoderar al pueblo ecuatoriano mediante la formación integral de sus futuros líderes políticos, garantizando que cada candidato que aspire a un cargo público esté preparado, éticamente formado y comprometido con la justicia social. Y que rompa con la cultura de la improvisación, porque el problema es la improvisación que hay en la política y hasta en sus líderes, pues Patricio, y que tenga una visión, qué sé yo, más influyente y organizada en el Ecuador, que transforme la política a través de líderes formados. Yo no sé, Patricio, cómo, y tal vez tú me vas a decir, no, Richard, la democracia hay que respetarla. ¿Cómo puede ser posible que vaya alguien que no tiene el más mínimo puto concepto de qué es la política, o de qué es legislar, o de qué es administrar un gobierno municipal, o de qué es ser prefecto de una provincia? Es decir, van en cero, Patricio. Y partiendo de aquello y con lo que tú me estás diciendo, hay que hacer una reinvención en el Ecuador, una transformación de un movimiento, qué sé yo, de izquierda o nacionalista que agrupe a todos los movimientos y hombres de izquierda, pero con principios éticos y morales. Claro, porque ustedes terminan teniendo como asambleísta a la más bonita, gente que fue la candidata reina de su provincia. No tengo nada contra la gente bonita, bien que haya gente bonita, pero ¿dónde están las pruebas de actitudes, de compromiso con un movimiento político que te exige cualquier partido de izquierda? O sea, mínimo en cuántos trabajos voluntarios participaste, en cuántos cursos de formación, cuántos libros leíste, cuál es tu profesión, cuáles son tus convicciones. Aquí se elige gente, llegan a la asamblea, llegan a la prefectura, llegan a la alcaldía y ahí comienza el testeo. ¿Son o no son de izquierda? ¿Son o no son de la revolución? Chuta, o sea, eso es antes. Y lo dices tú muy bien, en la formación política empieza la conciencia clase, y en esa conciencia clase yo soy capaz de poner la semilla de la revolución o del cambio. Hoy día ustedes están enfrentando una situación que yo de verdad no entiendo al pueblo ecuatoriano.
conocí mucha gente del Ecuador muy valiente, que no los veo dando la pelea en las calles, no los veo dando el combate en contra de una dictadura, no han sido capaces de acuñar que están enfrentando una dictadura permanente, una traición permanente. Lo que pasa es que la traición de Lenín Moreno, que era un presidente que no debería haber terminado su mandato, cuando los indígenas se levantan contra Lenín Moreno, después se levantan contra Guillermo Lazo, deberían haber sido mucho más apoyados por la Revolución Ciudadana. Ahí debería haber habido un acuerdo de masas y de acuerdos políticos para votar a esos malos presidentes. Claro, Lazo renuncia y termina con el mecanismo de la muerte cruzada, pero Lenín Moreno, que traicionó al pueblo ecuatoriano, Lenín Moreno debería estar preso. Yo no veo a los líderes de la Revolución Ciudadana, insisto, ni a los militantes tampoco, para no culpar solo a uno, pidiendo la cárcel de Lenín Moreno, tomando acciones judiciales en contra de Lenín Moreno, el gran traidor que empezó este proceso. Creo que han sido ingenuos y creo que hay acuerdos debajo de la mesa, que después se conocieron, que al final dejan como que da lo mismo que en gobierne y que están cómodos, porque ser clase dirigente, tener un sueldo como prefecto, como alcaldesa o como asambleísta es algo bueno, pues algo bueno para la familia. Te permite estar dentro de vivir de la política. Pero la política no es eso, la política es sacrificio. Los pueblos surgen y son capaces de derrocar a los gobiernos opresores cuando se organizan, cuando avanzan, consolidan y son capaces de afiatar esos cambios. La Revolución Ciudadana hizo mucho en 10 años, muchísimo, pero se perdió en un año por Richard. Entonces fue un movimiento fallido. Y ahí había que hacer una autocrítica profunda, un congreso refundacional, A partir de pasarse ahí. meses discutiendo, meses discutiendo. Te pongo un ejemplo, los congresos del Partido Comunista en Chile duran un año, porque se le pregunta a cada célula uno por uno. Los congresos de los partidos de izquierda pueden durar muchísimo rato, porque esto no se resuelve en una conversación, en una entrevista, se resuelve en un proceso participativo sobre todo, no solamente representativo. La democracia ecuatoriana es muy representativa, aunque tiene cosas muy buenas, ¿eh? Como las votaciones y los plebiscitos, el llamado a las consultas populares, mecanismos que en Chile no tenemos, por ejemplo. ¿Ya? Pero cuando hay un poder que domina todo, el Consejo de Participación Ciudadana, la Procuraduría, la Fiscalía, no hay cómo competir por Richard. Los factores reales del poder, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, el poder ejecutivo, el poder legislativo, los poderes del Estado, cuando los controla la burguesía, la ultraderecha y la derecha, no hay nada que hacer. ¿Qué te queda? El pueblo. Si pierdes el pueblo, ya perdiste todo. Y yo creo que Novoa se metió en el pueblo, ¿ah? Novoa se metió en el pueblo ecuatoriano. Mucha gente se cambió camiseta porque fue la construcción como el Rafael Correa de derecha. Un tipo que venía fuera de la política, que no tenía partido, que inventó su partido ganando la presidencia de la República del periodo que le faltó a Lazo, y después lo consolidó y llegó a tener la mitad de la asamblea. Y hoy día tiene creo que la mitad o un poco más, la mayoría. Entonces yo pregunto, vale, yo sé que la derecha y que los medios de comunicación y que los enemigos, los adversarios hicieron todo para destruir la Revolución Ciudadana y les resultó. Está bien, enfrentaron un monstruo muy poderoso. Pero ¿cuál es la autocrítica? ¿Cuál es la autocrítica? Porque en esa autocrítica sale el aprendizaje para no cometer los mismos errores en el futuro. Porque en la próxima elección van a volver a enfrentar a Daniel Noboa en su segunda reelección con este mismo Consejo Nacional Electoral, no van a decir nada antes. Sí, gritaron fraude, ya ahí. Sí, dijeron que habían cambiado las tintas, ya ahí. Sí, dijeron que las actas estaban falsificadas, sí, ya ahí. Y se paró el país, hubo una huelga nacional. ¿Tienen la capacidad de organizar una huelga nacional? ¿Saben lo que es una huelga nacional? ¿Controla los sindicatos? ¿Controla las federaciones de estudiantes, los centros de alumnos? No, por Richard, no hay un tejido social. Entonces, como no hay un tejido social, no hay una construcción de liderazgos sociales, eh, es muy, es muy complejo asumir el poder político porque no tienes con qué, pues. ¿Con qué va a dar la pelea?
Es increíble tu análisis. Ahí, en ese tema del tejido social, ¿qué faltó? ¿Qué faltó en esos 10 años que tuvo el poder la Revolución Ciudadana? ¿Qué faltó? ¿Faltó educación política? Sí, ¿Faltó comunicación directa con el pueblo? ¿Faltó? sí, ¿Qué faltó, Patricio, adicional a eso? Porque, ¿qué es lo que estamos viendo? Un movimiento que no se sostiene solo, que tienen que manejarlo inclusive desde un teléfono en vez, porque el liderazgo creo que en el Ecuador es casi inexistente, o sea, y no es que quiero minimizar a quienes están al frente de la Revolución Ciudadana, unos perseguidos, otros no, pero falta ir a territorio, a conversar con la gente y lo que tú hablabas, células. claro, o sea, si no tengo formación política, ¿ya? Discutir, conversar de política. Oye, ¿te leíste el Manifiesto Comunista? ¿Leíste a Gramsci? ¿Leíste el último acuerdo del Congreso Comunista Chino? ¿Estás leyendo lo que está pasando en Europa? ¿Sabes lo que es el progresismo versus los conservadores? ¿La ultraderecha? ¿Qué piensas de Donald Trump? ¿Qué piensas de Joe Biden? ¿Qué piensas del Medio Oriente? ¿Qué piensas de la, no sé, qué piensas de la economía, la política, la sociedad, la filosofía? No tienes conversaciones sobre la política, no tienes formación política, ¿cómo vas a enfrentar los problemas de la política si no sabes de política? ¿O no? Y Sí. por otra parte, si no tengo formación política, es imposible organizar políticamente al pueblo, pues, porque siempre el poder radica en el soberano y el soberano es el pueblo. Y si el pueblo está ignorante, no digo que es ignorante, está ignorante porque lo tienen ignorante, lo tienen manipulado, ¿qué consecuencias, qué capacidad de reacción va a tener ese pueblo cuando ese pueblo tiene que estar sobreviviendo a que no le peguen un balazo por no robarle $100 por Richard? Si esa es la realidad del Ecuador. ¿Cuánto es la tasa de homicidios que ustedes tienen? Las barbaridades más atroces que se han realizado. Pero ¿dónde empezó todo? Porque aquí es lo interesante. Yo te pregunto, ¿cuántos libros se han escrito sobre la Revolución Ciudadana? Yo creo que muy poco. Está mi documental, que se hizo sobre Lenin Moreno, la tradición cuántica. Hubo otro documental que se hizo sobre la persecución y el lawfare. Creo que ahora se está haciendo un nuevo documental, pero ¿dónde está la reflexión crítica del movimiento en función de lo que pasó para que no se vuelva a repetir? ¿Dónde está el análisis, punto por punto? Mira, fallamos en esto, fallamos en lo de acá, perdimos tantos asambleístas. O sea, ¿dónde está el documento político? Alguien va a decir, no, es que este es chileno, los chilenos son muy buenos para darle vuelta ahí a la cabeza, que son muy cabezones. Bueno, pero por algo tenemos el Partido Comunista más antiguo del mundo casi, ¿no? Por algo tenemos una fuerza social y enfrentamos una de las dictaduras más sangrientas, cuando nos estaban persiguiendo, matando, desapareciendo, torturando, y logramos sobrevivir a esa dictadura salvaje que duró 17 años en Chile a partir y punta de la organización. Y eso que los movimientos de izquierda, los partidos de izquierda, eran desaparecidas sus direcciones clandestinas. Imagínate que hubiesen asesinado a Correa, a Glass, a todo el buró de un paraguaso. Se hubiesen quedado sin buró de un paraguaso. Eso al Partido Comunista Chileno le pasó 3 veces. 3 veces. Tuvieron que partir prácticamente de cero sin dirección. Pero por qué lograron reconstruirse? Porque no era la dirección, eran las bases comunistas, eran las bases socialistas, eran los sindicatos, eran los estudiantes, eran las federaciones de trabajadores. Había una fuerza social viva. Yo te pregunto, ¿cuántos dirigentes sociales de la Revolución Ciudadana tú conoces? ¿En la CUT? ¿En lo eléctrico? No, Estaban antes, pues cuando había billete, cuando había plata, cuando había no había gobierno, plata. estaban. Se terminó el gobierno, se terminó el billete, ya no están. Y la formación política y tus convicciones y el sacrificio. Yo creo que el punto de inflexión fue Jorge Glass, Sí, Richard, sí. porque cuando se tomó la decisión política de esconder a Jorge Glass durante las elecciones, fue el error político y la traición de no enfrentar esta situación con la gravedad que tenía. Porque si se lo hacían a Jorge Glass, si lo metían preso con un código penal derogado, si permitían que la destitución de la Asamblea, donde también participó gente de la Revolución Ciudadana, ojo, si no se paraban firme en ese momento con Lenin Moreno,
pasó todo lo que iba a pasar. Porque el dique de contención de la Revolución Ciudadana tenía nombre y apellido, se llamaba Jorge Glass. Si ustedes permitían que le votaran al vicepresidente, como lo permitieron, porque no salieron a las calles, no hubo protestas, y era más fácil en ese momento, los asambleístas, sí, algunos protestaron, pero no llegaron más allá, no boicotearon el proceso de la asamblea, no generaron una acción de fuerza real, una acción política, no apoyaron tanto a los que queríamos apoyar desde afuera incluso, que en algunos casos nos sacrificamos más que ustedes mismos. Ujú. Ahí yo siento que se perdió y se transó algo que también se está viendo en otras partes. Ojo, aquí paso a otro tema para no seguir pegando al Ecuador y a mi amigo ecuatoriano. No, Mira, pero falta pegarle en algo. ¿Cuántos bueno, años muchas más, cosas, pues. Patricio, cuántos años más tienen que pasar de Depende de ustedes. este neofascismo? O sea, y te lo pregunto porque tú conoces mucho de geopolítica y el Ecuador está sin rumbo en este momento. ¿De quién dependemos? Dependemos de Trump, dependemos de Estados Unidos, dependemos del Fondo Monetario Internacional, dependemos Es que, de las cajas de banano que van a la Unión Europea con la diosa blanca. ¿De qué estamos dependiendo? De un es que presidente eso es que por nació en Richard. Estados Unidos y que es presidente del Ecuador y que no lo permite la Constitución. Pero además Novoa va a seguir creciendo en adhesión pública y ciudadana porque ya cruzó el umbral. Insisto, cuando tú implementas un shock neoliberal, Richard, Sí. la gente pierde la capacidad de reacción. O sea, con todo lo que le ha pasado al Ecuador, ustedes tenían que tener una protesta diaria, por hermano. Y los asambleístas ser los primeros a estar ahí poniendo el cuerpo a las balas y saliendo a la calle para protestar. Y yo los veo muy cómodos en la asamblea y veo a las chicas bonitas de la asamblea subiendo fotos a Instagram y a TikTok y hablando de revolución y viajando en aviones, llevando una vida muy cómoda. Y cuando uno asume el camino de la revolución, tiene que estar dispuesto a sacrificarlo todo. Porque si no, no es revolución, si no es otra cosa, pónganle otro nombre. Pero, o sea, a ver, si fuera mi país, yo ya estaría haciendo otras cosas. Sería una protesta permanente en contra del gobierno de Novoa. Pero te quiero decir una cosa, Novoa va a seguir creciendo en adhesión, porque la gente lo encuentra simpático, lo encuentra buen mozo, tiene una esposa bonita, con todos los escándalos que tiene, con todo lo que tú has dicho, con todo el mal gobierno, porque si no, no hubiese tenido esa adhesión que tuvo en la última votación por Richard. Está bien, hay una parte que fue fraude, pero a lo menos Novoa sacó el 45% de los votos, a lo menos, sin tener nada. Novoa era un asambleísta de Santa Elena, muy fuera de la política nacional, que se instaló como candidato ganando a los partidos tradicionales de derecha, como el Partido Social Cristiano, como Creo. Hoy día ya no existen, hoy día es ADN. ¿Cuánto tiempo lleva ADN como partido en el Ecuador? Nada, ni 3 años, Así es. ya 4, para ser generoso, 4 años. Y la Revolución Ciudadana ya lleva 15 años, pues ya no es un partido nuevo, es un partido viejo, es un partido consolidado, es un movimiento que debería tener esto aprendido. Y vuelvo a lo mismo, las traiciones, la infiltración, el sabotaje, procesos que se advirtieron y no escucharon. Que se enojen hoy día adelante ya es un tema de ustedes. Pero cuando había un compromiso mayor de nuestra parte, se hizo todos los esfuerzos para que escucharan y entendieran y pudiésemos conversar y dialogar entre compañeros. Porque la crítica tiene que ser permanente en un proceso revolucionario de izquierda, porque si no, no sirve de nada, pues. ¿Y por qué te decía que no solo les pasa a ustedes? Porque también está pasando en Perú con Pedro Castillo. Pedro Castillo lleva 1 año y medio preso, lo destituyeron de la presidencia por dar un discurso, no cometió un delito, se lo acusa de un delito de rebelión, de llamar, de boicotear la constitución, el Estado de Derecho, el debido proceso, sobre todo el Estado de Derecho, pero Pedro Castillo dio un discurso y lo destituyeron y le metieron a Dina Boluarte. Y viene la elección en Perú, entonces, y en Perú lo más probable es que se implemente lo mismo que hicieron en Ecuador. Y pasa también en Chile con Daniel Jadwe, que está todavía preso en su casa con arresto domiciliario y estuvo en prisión preventiva a partir de un montaje judicial, un líder del Partido Comunista Chileno, que no le permitieron ser candidato presidencial porque lo sacaron del juego a través de una operación política. Entonces, cuando yo te digo que Jorge Glass era el símbolo de resistencia,
es porque ellos miden hasta dónde el pueblo reacciona en ciertas situaciones. Cuando a ustedes les mataron en un día, y yo lo recuerdo, 315 presos, donde botaron los muros en distintas cárceles para ir a matar de una forma salvaje a las personas privadas de libertad, el pueblo ecuatoriano no se levantó, porque todo tiene un límite. Pues. Entonces el día de mañana, cuando vaya este señor Noboa a juntarse con Bukele, con Trump, que le cobra por las fotos, y traiga la idea de poner una cárcel en Galápagos, que para allá van, o poner una cárcel en, no sé, en la punta del cerro, en el Chimborazo, lo van a aplaudir por Richard, porque la gente frente al caos, el desorden, la delincuencia, el crimen organizado, pide orden, es obvio, pide orden, pero Noboa representa el cambio. Mira lo que te digo, conceptualmente, desde el punto de vista del marketing político, Noboa sigue siendo cambio. Es joven, es atractivo, es deportista, el tipo no es tonto, lo tomaron por tonto y no es tonto. Acuérdate cuando Correa lo critica en inglés y Noboa le responde en inglés y demuestra que tiene un mucho mejor de inglés y un mucho nivel de... Bueno, no era un tonto, no era un pendejo como dicen ustedes. Ya ha demostrado que puede mantenerse en el poder y construyó un partido político en 3 años. Vale, él tenía dinero, él tenía los medios, él tenía los poderes, él tenía todo. Ok, ok, ok. Pero ustedes tenían el pueblo, pues. Ustedes tenían 15 años de... Porque si pasamos todo el tiempo culpando al adversario y no hacemos una autocrítica profunda por Richard, dime cuál es la posibilidad de cambiar las cosas. Pues ninguna. ¿Cómo voy a cambiar las cosas? Hoy día es Yajaira, mañana va a ser otro asambleísta, pasado va a ser No, otro, y ya anteriormente fue dijo, otro, otro. y ya dijo la presidenta de la Revolución Ciudadana que no hay, que esto es solamente el principio, hay cantidad de asambleístas que están en una lista. Entonces, no dijo cuántos, porque no, todavía no lo decidieron, pero ya saben cuáles son los que van a irse. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que conocen de traiciones, pero no se dicen. Pero la pregunta es que ¿para qué los llevaron de candidatos, pues? ¿Quién hizo el chequeo y el contrachequeo? Hay gente maravillosa dentro de la Revolución Ciudadana que no llevaron de candidatos, pues. No los quisieron llevar porque no eran amigos los Alvarados, porque no eran cercanos los Patiños, porque no tenían ahí, o sea, disculpen que se los diga así, pero al final las listas las armaron el buró del fracaso, pues. Buró de fracaso que hemos denunciado tantas veces. Entonces, para la responsabilidad política por Richard, los que han conducido el proceso político de la Revolución Ciudadana deberían haber dado un paso al costado. Pero yo los veo súper cómodos. Veo como a Pavel Muñoz, veo como a Marcela Guiñaga, veo como a Paola Pavón, los veo cómodos, los veo bien. No los veo sufriendo junto al pueblo ecuatoriano que muere de hambre y que los matan en las calles, no los veo sufriendo. No los veo liderando un proceso de resistencia. Porque tú cuando enfrentas a una dictadura tienes que resistir. Claro. Primero sobrevivir, esa es la primera misión, sobrevivir. A como dé lugar, sobrevivir. No nos sirven, no queremos mártires, ya no queremos más muertos, tenemos suficiente. Pero primero sobrevive. Pero para sobrevivir hay que resistir. Y resistir es rebelión. Y la rebelión significa revolución. Y esa revolución es cambio. No sé en qué fase están. Pero esa revolución necesita organización, pues, Patricio. Pero lo Pero el dije al problema es principio, que por Richard. ahí está el Te lo detalle. dije. Pero ¿dónde están? Pero ¿quién está organizando? Dime quién es el encargado de organización de la Revolución Ciudadana. ¿Quién está haciendo cursos de formación política? ¿Quién está viajando por el país? ¿Quién se está reuniendo? Cada 5 militantes. ¿Y por qué cada 5 militantes, Richard? Porque si yo tengo un núcleo de 5 y tengo 1000 núcleos de 5, van a poder destruir a uno, pero no van a poder destruir a los 999 restantes. Así se construyen las revoluciones. En cambio, si tengo un movimiento a lo Montezuma, donde yo soy el líder, yo soy el jefe, yo soy el rey, y me cortan la cabeza, ¿qué pasa con el movimiento? Se muere, pues. Chao, pescado. Chao, pescado. Pues entonces no necesito una cabeza, necesito 1000 cabezas. Necesito 1000 revoluciones ciudadanas. Necesito la revolución dentro de la revolución. Qué increíble tu análisis. Yo quiero irme a una partecita. A ver, lo vi,
Tú sabes que yo soy muy digitalizado y me encanta el tema digital. De hecho, he sido formador en algunos medios de comunicación, pero también hice un aparataje electoral digital. Un aparataje electoral que tú con tu imagen puedes votar y el sistema te va a preguntar por quién votas. ¿Por qué te estoy diciendo esto, Patricio? Porque se habló de que había habido fraude, de que la tinta se había traspasado del papel de un lado a otro. Se habló de que, bueno, se habló tantas cosas, de que las actas habían sido traspapeladas, en fin, Patricio, pero no se ha hablado de que hay que reestructurar, y yo no sé si lo pueden proponer los asambleístas, porque no veo que proponen nada, y perdónenme, asambleístas, pero yo siempre estoy aquí respaldando, pero también hablando con la verdad, porque no me la puedo callar, y quiero que Patricio la analice. No ha habido una propuesta que diga, ¿sabe qué? El Consejo Nacional Electoral ya no puede seguir, pues, pero sigue. ¿Y quién está peleando para que ese Consejo Nacional Electoral no siga? Dos, hicieron elecciones. Patricio, estamos en la época de la inteligencia artificial y todavía votamos en un papelito y elegimos en ese papelito el que nos va a guiar. Ese papelito pasa a manos de unos pendejitos que vienen y dicen, ah, sí, 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 este voto está bien, el otro está mal. Y por Dios, todavía seguimos en la época de la manipulación como hace 30 años. No es necesario cambiar todo eso. Que ya no sean 3, 4, 5 consejeros los que decidan por 18 millones de ecuatorianos o por Pero, 20 millones de peruanos o por 50 millones de chilenos. No es necesario que América Latina, en los campos políticos, comience a manejarlo de otra manera. Estonia hace elecciones, y tú sabes, digitales. Allá nadie pelea porque ha habido fraude, porque cada ciudadano sabe por quién votó y lo revisa su voto porque tiene acceso al sistema. Aquí está mi voto, sí, está contado, está certificado, tiene su código QR, tiene todo. No hay que cambiar, no hay que hacer una revolución de los sistemas electorales, no solo de o sea, Ecuador, yo, sino yo lo veo como o sea, sí, me parece interesante para el futuro, pero cuando tú tienes un país destruido por Richard, o sea, yo fuese presidente de la Revolución Ciudadana, hubiese ido a hablar con Richard Macías y le digo, Richard, ¿cómo armamos un sistema paralelo de votación? O sea, que la gente votara por Luisa y inmediatamente votara en una app, que yo creo que tú lo puedes hacer perfectamente, con identificación digital, la cédula, y ya sabía cuánta gente votó por Luisa. No, no había para qué cambiar el sistema electoral, pero voy a algo anterior. Sí, yo estoy a favor de las nuevas tecnologías, las tecnologías disruptivas, la inteligencia artificial con uso ético, porque también tiene un uso que es de manipulación. Tú has visto los videos donde a cualquiera le pueden inventar idea de un asesinato, una violación, un delito, utilizando inteligencia artificial. Pero yo voy a algo anterior. Que alguien me responda, por favor. Que alguien me responda. ¿Por qué? Cuando se vota en el Ecuador, yo voto en el Ecuador, no tengo derecho a quedarme ahí parado al lado de la mesa hasta que se abra la cajita, se cuenten los votos, llenar un acta, yo como apoderado de un partido político, y esa acta se va a todas las distintas actas y ya tengo un resultado. Así se hace en Chile. En Chile el resultado está en 3 horas, dependiendo de la cantidad de votos. No la cantidad de votantes, sino que la cantidad de votos, presidentes, senadores, diputados, vale. Podemos tener el resultado en 3 horas. Porque es un sistema que funciona, porque hay vigilancia del ciudadano. En Ecuador sacan a los apoderados fuera del colegio, hay una serie de triquiñuelas que no le pueden sacar foto al voto, no hay un control electoral efectivo. ¿Hay que cambiar la ley o hay que tener un batallón? ¿Cuántas mesas tuvieron en Ecuador? No sé, 19.000, 20.000, no sé. ¿Dónde estaban los 19.000 apoderados de cada mesa? ¿Dónde estuvo el conteo en cada mesa? Pero ahí, a ver, cuénteme los votos, señor. Aquí, tac, 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 tac. No voy nada, nada. Yo tengo un resultado ya, previo. Si no es tan difícil, Richard. Eso es lo que da rabia. No es tan difícil llevar un control electoral decente. No hay para qué armar un data center, los computadores, tanta parafernalia. Eso es plata botada
porque lo que deberías tener es al pueblo ecuatoriano defendiendo sus resultados. Ya, hubo fraude. Luisa González denunció el fraude. ¿Cuántos días duraron las protestas en contra del gobierno de Novoa? ¿Cuántos días duró el paro de los camioneros? ¿Cuántos días duró el paro de los estudiantes? ¿Cuántos días? Y sigo, eterno, ¿no? Ad eternum. No hubo una reacción ciudadana, no hubo una reacción porque la gente está preocupada de sobrevivir, está preocupada de que no la maten, está preocupada de que la pobreza no se la lleve por encima. Pero esas son las condiciones perfectas para armar una revolución. Cuando la indignación se hace una forma de vida, nace la rebeldía, porque ya no hay nada más que perder. No sé, yo no sé qué está pasando en el Ecuador, o sea, me da mucha tristeza, pero creo que más que echarle la culpa al otro, que hay que hacerlo, porque son los adversarios, pero el adversario siempre te va a querer dañar y ganar. La pregunta es, ¿qué hiciste mal tú, por Richard? Claro, la autocrítica. No tú, la autocrítica. Porque el trabajo del marxismo tenía una base dialéctica que venía de Hegel, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. ¿Quién hace la antítesis de la tesis? Si todos piensan iguales, si todos repiten como loro lo mismo que repite el líder, ¿quién hace la antítesis? ¿Dónde se genera ese proceso dialéctico para llegar a la síntesis? Y la síntesis es un proceso maravilloso porque refleja una construcción intelectual de personas que tienen distintas miradas que construyen algo mejor, básicamente. No hay una reflexión dialéctica en el Ecuador. No hay nada de eso, Patricio. Y no créeme hay. que es lamentable, en el Ecuador no existe nada de eso. Y eso proviene precisamente de la educación política. No se formó, y yo sigo insistiendo en que no se formó ciudadanía. Pero mira, Richard, yo estoy disponible a ayudar. Estoy disponible a ayudar. Y muchos estamos disponibles a ayudar. Que la gente empiece a organizarse. De 4 a 5 empiezan a poner sus núcleos, nombre histórico, unos se van a llamar Simón Bolívar, los otros se van a llamar Sucre, los otros le van a poner un nombre a una calle, el nombre de un vecino, y empiezan a organizarse. Y esos núcleos, esas células empiezan a organizarse para tomar acciones concretas. Ir a pedirle al alcalde que cambie ciertas cosas, después organizar un comité de vivienda, después organizar un comité de trabajo, o sea, empezar a dar organización desde abajo para nutrir a los movimientos de izquierda, porque no sirve tampoco tener un solo partido. No. Quedó demostrado. Y tampoco sirve ir a negociar gratuitamente con la centro-derecha, que al final del día se te va a terminar dando la vuelta, pues. Entonces aquí hay que entrar en un proceso de resistencia. Yo no veo eso en Ecuador, yo creo que están cómodos, insisto. La clase política está muy cómoda, Richard. Está muy cómoda. Los asambleístas están súper cómodos. Sí, reclaman harto, sí, harto show. Reclaman bastante, lo reconozco. Pero ¿y la acción concreta? ¿Cuántos de ellos? A ver, una pregunta. ¿Cuántos núcleos tiene usted, señor asambleísta? ¿Cuántas células ha organizado usted, señor asambleísta? ¿Tiene 100, 200 células? ¿Se da el trabajo reunirse con ellos una vez a la semana vía telemática? No tengo para qué ir, ¿no? Hoy día la tecnología da para hacer una reunión Zoom. Hola, compañero, ¿cómo estamos? Buenas noches, somos 5, ¿qué vamos a hacer esta semana? ¿Tienen esa capacidad? ¿Tienen ganas de hacerlo? Porque si no tienen ganas de hacerlo, esperemos 4 años más o 2 años más que vienen ahora y vienen las elecciones cantonales, creo, de prefecto. Seccionales. Pero es que al final es muy grave, Richard, cuando un movimiento político solo aparece para los momentos electorales, porque te transformas en un movimiento electoralista. No te transformas en un movimiento político permanente. ¿Qué acaso la gente deja de vivir durante 2 años o 4 años? No hay problemas con las viviendas, no hay problemas con el acceso al agua potable, no hay problemas con la seguridad. Han construido un gran movimiento por la seguridad. Han buscado hablar con los estudiantes, con los jóvenes, para empezar a construir federaciones de estudiantes, centros de alumnos, con los sindicatos, con los trabajadores, o sea, un etcétera, etcétera, etcétera. Este es el momento de reconstruirse. Yo no me voy a meter en los temas internos de la Revolución Ciudadana, porque también hay otros movimientos. Pero aquí lo importante es la reconstrucción de ese tejido social y de esa base política que va a dar la posibilidad
de enfrentar cualquier proceso, ojo, cualquier proceso de mejor forma, mi querido Rick. Se vienen los procesos seccionales y se vienen procesos seccionales en los que Daniel Noboa está organizado. Y Pero está claro, organizándose porque y anda yo en te territorio. pregunto, ¿cómo van a elegir a los candidatos en la Revolución Ciudadana? ¿A dedo de nuevo o le van a preguntar a las comunidades? Como ¿O van a siempre lo hacer han hecho. elecciones internas? ¿O van a tener células y núcleos, como les estoy diciendo, y van a decir, miren, ¿sabe qué? El que ha dado más trabajo, el que ha estado más atento, el mejor compañero del núcleo va a ser nuestro candidato concejal, va a salir de las bases. O van a seguir eligiendo los candidatos a dedo y después la mitad de los alcaldes se les va a cambiar de bandera porque Novoa les va a ofrecer billetes y les va a ofrecer recursos y les va a ofrecer apoyo y se les va a dar vuelta a la mitad. O sea, es de loco, lo decía Einstein, tratar de buscar resultados distintos haciendo lo mismo. ¿Cómo van a tener resultados distintos si siguen haciendo lo mismo? ¿Qué sugieres? Organización, formación política y resistir, entrar a una fase de resistencia. Sobrevivir para resistir y esa resistencia transformarla en un movimiento político de lucha para votar este mal gobierno, para ganar conquistas sociales concretas, para refundar el movimiento, que empiece un proceso de refundación, congresos temáticos, discusión política en cada lugar. Hay mucha desazón, hay mucho desánimo, mucha gente se fue para la casa, entonces yo creo que como gesto político, tanto Rafael Correa como el Buró del Fracaso, tiene que haber una autocrítica muy grande. Un documento que se lea, que se pase de un lugar a otro y que habla, compañeros, nos equivocamos en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Reconocemos nuestro error, eso los engrandece, no los humilla. Y hay que tomar responsabilidades políticas. Hay señores que tienen que dar un paso al costado y decir, ¿saben qué? Yo ya no puedo seguir viviendo del Estado, no puedo seguir, ya fui ministro, ahora soy asambleísta, no, ¿saben qué? Ya cumplí mi periodo y fracasé, perdí la pelea. Por mi culpa llegó Lenín Moreno al poder. Por mi culpa perdimos con Guillermo Lazo. Por mi responsabilidad política no escuchamos a los chilenos cuando dijeron que Jorge Glass, ta. O sea, aquí hay que tomar responsabilidades políticas, por Richard. Sí. Pero si se pelean conmigo, que a mí me importa tres pepinos, porque la verdad me importa tres pepinos, están equivocando el camino. Pues. La pelea no es conmigo. La pelea es contra los errores que se cometieron en el pasado que no te permiten avanzar. Por eso que es clave la autocrítica. Es clave el pensamiento crítico. No estoy diciendo que lo publiquen, ¿eh? Que vayan al comercio y lo publiquen, que vayan a Teleamazona. No, puede ser un proceso interno, de discusión, de conversación. Profundo. El mundo está cambiando muy rápido, Richard. Sí. Muy rápido. Y Ecuador se está quedando en la cola. Hoy día hay una discusión tremenda entre el G7 y el BRICS, entre la OTAN y los procesos de liberación que están llevando a cabo Rusia y China, los lugares donde tienen mayor influencia, las crisis económicas que se están provocando en Europa, los procesos migratorios, cómo están afectando a los países, desde Chile hasta Venezuela. Ustedes se están quedando afuera de muchos debates, Sí, porque los definitivo. encapsularon. O sea, en Ecuador no se habla del BRICS, en Ecuador no se habla del G7, en Ecuador no se habla del Medio Oriente, en Ecuador que ustedes son un país petrolero, ustedes son un país que tiene recursos naturales, son un país que abastece de comida a otros, no están mirando lo que está pasando ahí, en Palestina, en Israel, en Irán, en Rusia, Ucrania, el Donbass. Hay procesos en los cuales ustedes podrían participar y yo insisto, esto fue brillante desde el punto de vista del mal, porque acallaron a una de las voces más claras que tenía el internacionalismo, que era Rafael Correa, que lo terminaron poniéndole un bozal, porque no puede opinar en contra de OTAN, porque vive en Europa, vive en Bélgica, tiene refugio político, y nos cortaron un brazo que era súper potente. Rafael Correa tenía una lucidez y tiene una lucidez cuando habla de temas internacionales brutales sobre economía, la nueva economía del desarrollo, es experto en economía del desarrollo. Pero como está encapsulado con el tema Ecuador y el gran trauma de Correa, y él tiene que tomar la decisión de cómo va a pasar la historia, si como el gran derrotado o como el gran revolucionario, y para ser un gran revolucionario hay que sacrificarse, Richard. Sí. No hay otra forma.
O sea, Eloy Alfaro, Salvador Allende, el Che Guevara. Así es, no lo inventé yo. Pero, a ver, no quiero que le pase nada malo a Rafael Correa, le tengo estima todavía a pesar de las diferencias, ¿no? Lo encuentro un tipo lúcido, inteligente, de la izquierda latinoamericana, de lo mejor que ha tenido la izquierda latinoamericana. Pero Correa también tiene que hacer su propia autocrítica, pues. Si su mejor amigo, al que formó, está preso, lo secuestraron de la Embajada de México, Que eso fue fatal. fue fatal, porque además fue un golpe brutal. Pero yo te digo, en la campaña presidencial se habló de eso. Claro, Noboa decía, pues lo decía como eh, con tanto desparpajo, porque Noboa decía, claro, la candidata de la Revolución Ciudadana le va a dar una salida a Jorge Glass, le va a dar el pase para que se vaya. Oye, pero si tú lo secuestraste, ni Pinochet se atrevió a invadir la embajada, ni Videla en Argentina se atrevió a invadir la embajada, porque las embajadas son solo soberanos de países extranjeros. Eso es como declarar la guerra a un país. Eso era para quemar los barcos completos y no pasó nada. México tuvo una posición más valiente frente al presidente Noboa, que hasta el día de hoy no hay relaciones con Noboa, que lo que tuvieron muchos de los líderes de la Revolución Ciudadana, por Richard. Y Jorge Glass lo están matando y lo siguen matando en esa cárcel. Está muerto en vida en esa cárcel, Patricio. ¿Y cuántos hablan de él? ¿Cuántos hablan de él? ¿Hay un movimiento por la liberación de Jorge Glass? No, Richard, no hay. Aunque me digan que sí hay, que bueno, ya, No, los felicito. no hay. Los Un felicito, pero no movimiento. hay. ¿Cuántos millones de ecuatorianos fuimos a votar por la Revolución Ciudadana, por la izquierda, como quieran llamar? De ese ha habido un 1% a hacer una huelga de hambre, un manifiesto público frente a la fiscalía para pedirle a que liberen a Jorge Glass. Ninguno. Nunca hubo. Patricio, ni cuando lo tomaron recién a Jorge, no hubo. Y todo el mundo se escondía, a excepto de tú, los amigos chilenos que salían a los medios a hablar del problema y de lo que había. Lo dejaron solo a Jorge. Pero se acuerdan que hubo asambleístas que se demoraron un año en ir a verlo por Richard. Un año. No los quiero nombrar porque para qué. O sea, altos dirigentes de la Revolución Ciudadana pasó un año Jorge Glass preso y no lo fueron a ver. Un año. Por ellos que se hubiesen enterrado, lo hubiesen enterrado ahí en una fosa. Ahora ya está ahí en una fosa, pues está metido en la peor cárcel del Ecuador. Lo están matando día a día, lo tienen ahí de trofeo y nadie hace nada. Pero si su abogado ahora trabaja con Novoa. O sea, yo creo que, mira, así como una locura, ¿eh? Yo creo que a Novoa algún día le puede dar un acto de bondad o de cálculo político y liberar a Glass como para ganar ciertos sectores más progresistas. Estamos más cerca de que Noboa le dé una amnistía a Jorge Glass a que lo libere la Revolución Ciudadana. Y si Daniel Noboa llega a hacer eso, va a haber grupos que se van a sumar a Daniel Noboa. Pero claro, pues. Y si Daniel Noboa hace otra cosa más todavía, en esta crisis energética, le dice, voy a liberarlo, Jorge. Quiero que me ayude con el problema de la energía que hay en el Ecuador. Solucione. No, yo creo que ahí el vice no lo haría. Yo creo que el vice no lo haría porque el vice es un hombre de convicciones. O sea, nadie se va 10 años preso sin convicciones. Jorge Glass, un hombre de convicciones, un revolucionario integral, se quedó en Ecuador cuando había que dar la vida. Él dio la vida por la Revolución Ciudadana. Sí. Lo que pasa es que la Revolución Ciudadana no dio la vida por él. Mira tú, 7 años, 8 años preso. Es terrible. Sin poder ver a sus hijos graduarse, sin poder... Nada, o sea... Nada. Terrible. Es brutal. Patricio, de esta entrevista saco una conclusión. Hay que comenzarse a organizar desde las bases populares. Así es, Richard. Correcto. Eso es. Ese es el objetivo de este momento, la organización. Eso es, pues, mi amigo. Correcto. Pato, te abrazo a la distancia. Linda entrevista. Te voy a seguir molestando, ¿ah? Porque en este nuevo horario podemos estar tranquilitos, o sea, ya no nos trasnochamos. Ok, perfecto. Cuídate. Un abrazo. Un abrazo grande a todo el Ecuador. Cuídense. Vale.